Se abordó precisamente a propuesta del PRD, porque a nosotros nos preocupa que el día de mañana esté convocada la Comisión de Gobernación para abordar, según la propia convocatoria de dicha reunión, la discusión y aprobación de un proyecto de dictamen que en realidad viola tanto en forma como en contenido pues todas las disposiciones para las que debiera trabajarse para cumplir el mandato de la Corte de que hay que legislar y regular el párrafo octavo del artículo 134 y poder, por lo tanto, satisfacer lo que ya se había publicado desde febrero del 2014, es decir, de regular la propaganda gubernamental. Primero, hay un acuerdo que se tomó por el Pleno de la Cámara de Diputados en el sentido de que tenemos hasta el 16 de abril para discutir en el Pleno y acordar el contenido de esa reglamentación y de allí enviarla de inmediato al Senado para que el Senado disponga de 14 días más para poder terminar la discusión y todo lo que tiene que ver con la sentencia de la Corte. Pero en el ínterin, desde que se iniciaron los trabajos en la comisión para estos propósitos, que fue el pasado martes 20 de marzo hasta el 16 de abril, estaba el acuerdo de que se pudiera convocar a escuchar las voces de la sociedad civil. Lo elemental incluso es escuchar al promovente, a los promoventes, que son los de la organización conocida como Artículo 19, y se quiere ya pasar así, simple y sencillamente, sin escuchar ni siquiera la voz de los promoventes de esta demanda ante la Corte y sin poder conocer su punto de vista, sin ver de qué manera se incorporan sus preocupaciones a una reglamentación correspondiente, se quiere ya entrar a dictaminar. Nosotros desde luego que de ninguna manera estamos de acuerdo, nos parece, como aquí se llegó a decir también en la reunión de la Junta de Coordinación Política, una grosería que ni siquiera a los promoventes de este recurso ante la Corte se les quiere escuchar aquí. Y luego además debe tenerse en cuenta que si se siguiera en este proceso y se dictaminara sin escuchar a los promoventes del amparo, la Corte está obligada a correrles traslado de lo que el legislativo hubiere resuelto y el quejoso dirá si se siente satisfecho por este cumplimiento de la sentencia de la Corte o no. Es decir, tiene desde luego vicios brutales porque además en el proyecto de dictamen que se ha girado, solamente están los contenidos del PRI, de la iniciativa del PRI, no están los de las otras iniciativas que se han presentado, entre ellas las del PRD, pero también de otros grupos parlamentarios. Y luego, el proyecto de dictamen que se giró pretende que sea una ley general de comunicación social. La Corte dice que obliga con su sentencia al Poder Legislativo a regular el párrafo octavo del artículo 134 y no a expedir una ley general de comunicación social, que además incluso dice que entraría en vigor hasta el 2019. O sea, pues quedaríamos en el total vacío, pero no se estaría cumpliendo lo que la Corte ha sentenciado y lo que los promoventes del amparo lograron con esa resolución de la Corte. Lo que se acordó fue que se tendría que entrar a revisar todo esto y que tenemos, por acuerdo de la propia Cámara de Diputados, hasta el 16 de abril, es decir, 2 semanas más de la fecha actual hasta ese entonces,
para seguir trabajando, escuchar las voces de los promoventes, por lo menos, o de la sociedad civil en general, y entrar a un proceso de dictaminación del proyecto. Entonces, esta fue la discusión que se dio. ¿Hay condiciones de que se apruebe mañana ya en comisión? No. Miren, insisto, porque se dejó muy claramente expresado aquí en la Junta de Coordinación Política, si se pretende aprobar este adefesio de cumplimiento de sentencia de la Corte, nosotros vamos desde luego a manifestar nuestro rechazo absoluto, exigiremos que sean escuchadas voces de la sociedad civil, especialmente de los promoventes, y desde luego que estarían los propios promoventes en su derecho de decirle a la Corte en su momento si se avanza por esta pretensión de tener una ley general de comunicación social que le va a dar al Estado mexicano la potestad para definir las formas, los reglamentos, los manejos generales de una comunicación social que la tienen en sí misma todos los entes públicos, en todos los diferentes niveles de gobierno, los poderes de la Unión, los entes autónomos, etcétera, etcétera. Y esta es una potestad autónoma de los distintos entes de gobierno y no pueden quedar de ninguna manera contenidos en una ley general que pretende reglamentar la comunicación social de todo el Estado mexicano, en todos los niveles y en todos sus poderes y en todos sus entes. ¿Quiénes son los partidos que votaron a favor de que mañana se haya discutido esto y aprobado en la comisión? ¿Qué pretenden en su lectura, diputado, por esto? Finalmente, debo decirlo, en mi pretensión de apegarme estrictamente a lo que aquí se discutió, fue que planteamos, iniciando por parte del PRD, pero luego también seguido por Morena y por el PAN, que no se podía de ninguna manera el día de mañana dictaminar sin escuchar las demás voces, y desde luego se tenían que considerar qué es lo que verdaderamente daba cumplimiento a la sentencia de la Corte. El PRI, que tiene la presidencia de la Comisión de Gobernación, dijo que había que tomar en cuenta las opiniones que ahí se habían expresado y que desde luego eran atendibles, expresamente así lo dijo el representante del PRI, el vicecoordinador Armando Luna, y que pues eso se lo transmitiría de inmediato a la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Guillén. Diputado, entonces este dictamen va a quedar... Nada más para lo del es un albazo, ¿qué pretende el PRI con esto? Una ley que va a ser aprobada ahorita y va a funcionar el próximo año. Pues pretende de entrada transitar todo este periodo electoral sin ningún control de ningún tipo, ni de la sociedad, y hacer lo que le venga en gana si esto saliera adelante de esta manera. Además, insisto, que no se estaría dando cumplimiento a la sentencia de la Corte. Diputado, entonces, ¿este dictamen que ya circula va a quedar eliminado o todavía se va a trabajar sobre? No, se tiene que empezar a discutir. Incluso la propia Comisión de Gobernación, que está citada a las 11, por reglamento no debería sesionar a esa hora, porque a esa hora está citado el Pleno de la Cámara y está expresamente prohibido que las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados, salvo autorización expresa por la urgencia del tema, pueden reunirse paralelamente a los trabajos del Pleno de la Cámara. Entonces podrán reunirse, podrán empezar a discutir si lo quieren, y con acuerdo de por lo menos la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero empezar a discutir, no a dictaminar. Eso sería un absoluto despropósito. ¿No tienen ustedes un albazo? ¿Y cuál es por nuestra supuesto que pretenden de... un albazo, por supuesto que pretenden o pretendían un albazo. Ojalá, ¿Ya lo frenaron? Ojalá, y por lo menos lo que aquí se expresó en la Junta de Coordinación Política sea atendido, según lo dijo el propio representante del PRI, en la presidencia de la Comisión de Gobernación, que también es priista, la diputada Guillén,
y por lo tanto el albazo no se consume. No hay que descartar nada porque pues ya nos conocemos. Dicen que entre gitanos no hay que buscarles las manos. No, a ver, yo diría claramente que fácticamente, aunque no expresamente por acuerdo de la Junta, está frenado. A menos que el PRI no salga mañana con que le valieron gorro las opiniones de la Junta de Coordinación Política y de todas maneras lo quieran sacar. Pero es un asunto de tan gran importancia que va a recibir de inmediato el rechazo hasta de los propios promoventes, no solo por el hecho de no haber sido citados, sino porque no se va a satisfacer lo que ellos promovieron.